Y bueno, hoy vamos a comenzar entonces con la clase de un tipo específico de hormonas, que es las hormonas sexuales. La primera parte, porque después viene la segunda parte de hormonas sexuales. En realidad, este cuadrito ya lo vimos en la clase pasada, lo puse nada más que a modo de repaso, porque de esa manera también nos ayuda un poco a fijar el conocimiento, ¿no es así? Bueno, ¿se acuerdan que el hipotálamo, que estaba a nivel cerebral, producía en un sector de la glándula, producía vasopresina y oxitocina? La vasopresina que actuaba en el riñón, la oxitocina que actuaba en las glándulas mamarias, y produciendo las contracciones uterinas en el momento del parto. Y después teníamos que en otra parte del hipotálamo se producían las hormonas excitatorias de la hipófisis, que significa que estimulan a la hipófisis para que se produzcan allí sus propias hormonas. La hipófisis también es, o sea, la hipófisis actúa como glándula blanco, porque las hormonas del hipotálamo actúan sobre la hipófisis, pero también actúa como glándula endocrina, porque gracias a las hormonas excitatorias del hipotálamo, nosotros logramos que en la hipófisis se produzcan determinadas actividades que van a derivar en la producción de estas hormonas, que eran las que les mostré la vez pasada, que eran la ACTH, que era la hormona estimuladora de la tiroides, la TSH, perdón, esta es la hormona de las glándulas suprarrenales, la TSH, que es la hormona de la tiroides, la hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento, y esta no me acuerdo cuál era. Bueno, ahí lo deben tener. Y después tenemos lo que a nosotros nos interesa, que es la hormona, la FSH y la LH, que estimulan tanto actividad en los testículos como en los ovarios. Son dos hormonas comunes en ambos sexos, pero en cada organismo van a causar una función diferente. Entonces, en el caso puntual, hoy vamos a hablar qué pasa cuando las hormonas FSH y LH actúan en los ovarios, ¿sí? Eso es el tema de hoy. En primer lugar, van a producir la liberación de estrógenos, ¿no? Y los estrógenos son hormonas. Ustedes ya tienen de las clases pasadas lo que es una hormona, la definición de una hormona. También vimos que existen hormonas con diferentes características químicas. Esta particularmente es una hormona esteroidea, es decir, deriva del cortisol que se producía en las glándulas suprarrenales, ¿se acuerdan? Y entonces es estimulada por la FSH o folículo estimulante. Una vez que la folículo estimulante es liberada desde la hipófisis al torrente sanguíneo, actúa sobre los ovarios para que se produzca, desde ahí se libere estrógenos. También en menor proporción las hormonas estrógenos también se producen desde las glándulas suprarrenales, porque en las glándulas suprarrenales que se produce cortisol, si lo ven en la clase pasada está, el cortisol tiene es como si fuera un precursor químico del estrógeno, molecularmente, recibe algunas modificaciones químicas y finalmente se transforma en un estrógeno. La concentración de los estrógenos durante el ciclo menstrual va variando, digamos, ¿no? Digamos que en el primer periodo, el ciclo menstrual, un ciclo menstrual típico se considera que tiene 28 días. Eso no quiere decir que todas las mujeres tengan ciclos de 28 días, pero lo vamos a poner como una cosa, como modelo, para una cosa fisiológica, para un parámetro, para poder explicarlo, porque si no es muy difícil. Si bien hay variedad, después se hacen los ajustes de acuerdo a cada persona, digamos.
Entonces, en la primera mitad del ciclo, los estrógenos están en mayor concentración dentro del sistema sanguíneo, digamos, del cuerpo de la mujer. También pasa que cuando la mujer llega al estado de menopausia o premenopausia, la concentración de los estrógenos disminuye. O sea, no es que siempre tenemos que tener determinada cantidad de estrógenos. Los estrógenos se liberan según las necesidades, según las actividades que se necesiten desarrollar en el cuerpo, digamos, por así decirlo. Tienen ciclos. Se necesita que estén en niveles elevados en determinados momentos y en otros momentos no. En la premenopausia o posmenopausia, creo que, bueno, ya saben que disminuye muchísimo, no desaparecen por completo, pero disminuyen muchísimo en su concentración, y si asociamos este tema con el primer tema que vimos, recuerdan que los estrógenos tenían una función muy importante en la densidad ósea, porque generaba hueso, y justamente al disminuir la concentración de estrógenos en la premenopausia o posmenopausia se producían huesos más laxos y con más facilidad o predisposición al quiebre. Los estrógenos en realidad están dentro de nuestro cuerpo. Esos que están dentro de nuestro cuerpo adquieren diferentes nombres. Estrógeno es una palabra general para nombrar a varias moléculas que son muy parecidas físicamente en estructuras, pero tienen pequeñas diferencias. Algo así como las gemelas o las mellizas, que son muy parecidas en general, pero hay pequeñas diferencias. Bueno, así son estas moléculas. Todas tienen una estructura básica igual, pero hay diferenciaciones. Y se las puede identificar y separar fácilmente. No sé si acá me está apareciendo una leyenda. Bueno, ustedes me están escuchando bien, ¿no? Sí. Sí. Bueno, las tres estrógenos, entonces, las tres estrógenos más comunes son estradiol, estriol y estrona. El que más disminuye su proporción en la menopausia es el estradiol. También existen estrógenos sintéticos, que tienen también la misma base estructural de un estrógeno, pero le hacen pequeñas modificaciones para que puedan ser administrados para tener un efecto sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, los estrógenos se utilizan para hacer los anticonceptivos, pero si nosotros tomáramos el estrógeno que habitualmente genera nuestro cuerpo, no llegaría al lugar indicado y en la forma indicada. Entonces por eso se le hacen modificaciones químicas. Acá les puse, no se usan los naturales, porque lo que pasa es que los naturales se metabolizan tan fácilmente o tan rápidamente, y nosotros necesitamos esa concentración exacta y determinada que dure las 24 horas. Si yo me tomo un estrógeno de los que habitualmente elabora mi cuerpo, su duración no sería suficiente como para producir la anticoncepción. ¿Se entiende? La otra hormona sexual que en el caso de la mujer, que se produce como consecuencia de la estimulación de la FSH y la LH que se producía en la hipófisis, es la progesterona. La progesterona también es una hormona esteroidea. Tiene varias características, también está involucrada en el ciclo menstrual, en el embarazo. En el ciclo menstrual está involucrada en la segunda fase, desde el día 14 en adelante. Ahí es donde empieza a predominar la progesterona. También si la mujer está embarazada, en los primeros tiempos, la progesterona es la responsable de sostener el embarazo. La fuente principal de progesterona es el ovario, específicamente un lugarcito que es el cuerpo lúteo. Les traje unos gráficos para que vean, y cuando hay embarazo, la placenta es la que genera progesterona. Se hacen como glándulas endocrinas, tanto el cuerpo lúteo como la placenta
son glándulas endocrinas que no son constantes, se forman y desaparecen, y después se vuelven a formar cuando así lo requiere el cuerpo. También, bueno, la progesterona es importante porque es la que aparece en la pubertad, en el sexo femenino, y actúa, en el caso del sexo femenino, en las características secundarias. Los caracteres secundarios son las características que definen o que, digamos, que son propias de una mujer. Por ejemplo, el hecho de no tener pelo en la cara, de no tener barba, el hecho del desarrollo de la voz, que es más aguda, por ejemplo, todo lo que sería lo que caracteriza al sexo femenino, la progesterona es la responsable. Por eso se dice que esa hormona es la responsable de los caracteres sexuales secundarios. Se llaman secundarios porque no es lo que hace al sexo, sino lo que, digamos, diferencia, aunque sea externamente. No quiero entrar en ninguna polémica, diferencia aunque sea externamente, es orgánico, chicos, al sexo femenino. Bueno, después tenemos, bueno, sirve para mantener el embarazo, ya se los dije. Les cuento acá con este grafiquito qué es lo que sucede en un proceso de ovulación. Tenemos 3 fases en el proceso de la ovulación. El proceso de ovulación ocurre obviamente en el ovario de la mujer. ¿Qué pasa en el ovario de la mujer? De acuerdo a diferentes estimulaciones, ya sea de la FSH o la LH, después lo vamos a ver un poquito más en profundidad, se empieza a formar dentro del ovario un folículo que va creciendo hasta transformarse en un folículo maduro. Y eso se denomina fase folicular. Se forman no uno, muchos folículos que van desarrollándose, pero muchos de los folículos que se generan se reabsorben. Inicialmente hay muchos folículos, creo que al final de todo el proceso madurativo, muchos se reabsorben y como muchísimo quedan 2 folículos maduros, más no, el resto se reabsorbe todo. Luego, el folículo, pasamos a la fase ovulatoria, donde el folículo elimina lo que sería el óvulo. Y entonces ese óvulo sale del ovario y comienza su recorrido por las trompas de Falopio hasta llegar al útero. Y después tenemos lo que se denomina cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo sería la parte más externa de lo que era ese folículo, que cuando se eliminó el óvulo, quedó esa partecita externa. Ese cuerpo lúteo es el que se transforma en sería glándula endocrina provisoria, por así decirlo, y a partir de ahí, de ese cuerpo lúteo, se empieza a liberar progesterona. Fase lútea se llama eso. ¿Vamos bien? ¿O es muy denso? Acá les traje otro gráfico para que no se aburran. Esto sería lo que es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo tenemos bueno, no importa todo esto. Cuerpo lúteo, teca luteínica, granulosa. Todo esto sería lo que queda luego de la ovulación. Entonces esa estructura que ustedes ven ahí es la que empieza a elaborar o metabolizar y producir una síntesis de hormonas sexuales femeninas. Como les decía anteriormente, los estrógenos, y también asociados con las progesteronas, para que no haya tanta concentración de estrógenos, forman anticonceptivos orales. Este es uno de los anticonceptivos orales. Acá les traje por primera vez, o sea, les traje como algo particular, un anticonceptivo oral que está derivado solo de progesterona. Este anticonceptivo oral lo puede utilizar la mujer cuando está en periodo de lactancia. Si bien no tiene la máxima efectividad anticonceptiva, como si hubiera una asociación entre estrógenos y progesteronas, pero
también se considera que la mujer en periodo de lactancia tampoco es tan fértil, porque con la liberación de oxitocina y con la liberación de las hormonas que se producen en el periodo de lactancia, la fertilidad de la mujer disminuye. Por lo tanto, nunca hubo problemas con la toma de este anticonceptivo. Esta es otra marca, se llama Camellia, también hecho en base a progesteronas. Y las progesteronas también forman otro tipo de medicación que no son anticonceptivas. Por ejemplo, el Progest tiene una dosis bastante más alta de progesterona que la que contiene un anticonceptivo, digamos. Esta dosis, que es bastante más alta, tiene otros usos, tanto la progesterona como el Primolut-Nor. Se utilizan mucho en la mujer menopáusica, porque generalmente en esos periodos donde hay pre o posmenopausia, no, premenopausia más bien en la premenopausia, porque cuando hay menopausia es que ya no hay menstruación, con lo cual, digamos, no se requiere regular nada, pero en la premenopausia suceden hechos bastante incómodos, como por ejemplo pérdidas o sangrados durante todo el mes, o sangrados demasiado irregulares que producen malestar corporal. Entonces lo que se hace durante un tiempo es tratar de acomodar, se hacen tratamientos con este tipo de progesteronas como para regularizar el ciclo y extender un poquito más el periodo de premenopausia, para no llegar a la menopausia tan rápido. Sobre todo ahora se están viendo muchos casos de mujeres muy jóvenes que entran en menopausia por diferentes situaciones de estrés. Imagínense que la mujer ahora tiene muchas más responsabilidades que antes y el estrés es un factor predisponente para tener una menopausia temprana. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de tener una menopausia temprana trae un montón de complicaciones. Uno de ellos ya lo vimos, que es el tema de la pérdida ósea, que puede producir fragilidad capilar, más un montón de otras situaciones, como por ejemplo sequedad en las mucosas, pérdida del cabello. El cuerpo funciona mejor con los estrógenos, es definitivo, pero la ley natural es que llega un momento que los estrógenos esos disminuyen. Tampoco es indicado tomar durante mucho tiempo este tipo de medicación. Siempre son generalmente tratamientos de 2 o 3 meses y luego se corta, porque si no ya después empiezan los efectos colaterales. Y acá les traje, estamos en 38, acá les traje cómo sería la historia desde el día 1 al 14 y cómo sería la historia desde el día 14 hasta el 28. Se los cuento así más o menos rapidito. Desde el día 1, ¿qué pasa? El día 1 es el primer día donde se produce el sangrado, el día 1 del ciclo. Ahí tenemos la FSH, que se acuerdan que es la que se producía en la tiroides, se llama folículo estimulante también, está elevada. En el ovario se empiezan a formar los folículos, y esos folículos ya, con el óvulo adentro, ya empiezan a elaborar estrógenos, para permitir, esos mismos estrógenos que se fabrican dentro del folículo, permiten la maduración del folículo en el ovario, y entonces se van liberando estrógenos. Por lo tanto, la concentración de estrógenos, como les decía al principio de la clase, es alta al principio, desde el día 1 al 14. Y luego, más o menos entre el día 14 y el día 15, se produce la ovulación. Y entonces se produce la ovulación porque los folículos se transforman en óvulos, se libera el óvulo y queda lo que sería el cuerpo lúteo. Desde el día 14 al 28, entonces, lo que pasa justo en el día 14, justo el día 14, en la mitad del ciclo, que se produce un disparo
de la hormona luteinizante, LH, la que se produce también en la hipófisis. Y entonces con ese disparo se libera el óvulo y queda el resto, que sería el cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo va a ser el que va a producir la progesterona. Sin embarazo, en el día 28, lo que va a empezar a suceder entonces, en el día 28, es que se desprende el endometrio. Se desprende el endometrio. El endometrio es una capa que cubre internamente el útero. Ese endometrio, nosotros hasta ahora contamos todo lo que pasa en el ovario, pero lo mismo durante toda esta serie de cambios que ocurren en el ovario también van acompañados por cambios en otros órganos. Lo que va ocurriendo en la primera fase del ciclo menstrual con respecto al útero es que se va formando esa capita que después denominamos endometrio. Perdón, chicos, voy a mirar si es Pablo o alguien que me está hablando de acá, y si no, corto. Esa capita se va engrosando. No. Esa capita se va engrosando hasta el día 14, donde se produce el disparo o la ovulación, perdón, hasta el día 28. Se va engrosando hasta el día 28. Desde el día 14 al 28 comienza a engrosarse, ahí está. Y entonces en el día 28 ya tiene suficiente grosor, y con la acumulación de las hormonas que se producen en ese momento, se despega el endometrio y comienza el sangrado. En el caso de si hay embarazo, no hay pérdida del endometrio, sigue la progesterona en alta concentración en la segunda mitad del ciclo, y continúa, y la función en ese caso de la progesterona sería la síntesis de la placenta para poder albergar al embrión. Acá les hice un dibujito de más o menos qué es lo que sucede en cada parte. Bueno, teníamos, este es el hipotálamo que libera la FSH y la LH. ¿Qué pasa en el ciclo ovárico? Bueno, lo que dijimos recién, que se van formando los folículos, van madurando, van madurando, van madurando, van madurando. Cuando llega a la mitad del ciclo, el folículo libera el óvulo, y lo que queda es el cuerpo lúteo que empieza a fabricar fundamentalmente progesterona. Esto es lo que sucede en la capa. Esta sería la capa interna que recubre el útero, que en el ciclo uterino, durante el momento del sangrado, es alta, empieza a disminuir en los primeros 5 o 7 días de sangrado, que sería ese momento donde está más alto, y luego se queda como delgadita la capa, y desde el día 9 hasta el día 28 su crecimiento vuelve a aumentar hasta que se produce nuevamente nuestro nuevo primer día del ciclo. Y después, con respecto a la ovulación, estos serían, digamos, una curva que representa la concentración de estrógenos. Siempre en la mitad tenemos el día 14, a esta altura tenemos el día 1 y a esta altura tenemos el día 28. Fíjense que de todas las hormonas, en la primera fase del ciclo, los estrógenos están en alta concentración, producen una elevación más o menos leve cerca del ciclo, y esa leve elevación es la que produce estimulación de la liberación de la LH. Recuerden que los estrógenos se producen en el ovario, fundamentalmente, también había muchas glándulas suprarrenales, pero más que nada acá nos interesa el ovario. Y después, con la hormona luteinizante, que también se elaboraba dentro de la hipófisis, en el día 14 se produce un pico. Ese pico, ese disparo de hormona luteinizante, es el que produce esto, la ovulación. ¿Sí? Con la FSH tenemos también estos movimientos. Y otra cosa importante es la progesterona, que fíjense qué bajita que está durante la primera mitad del ciclo, y en la segunda mitad del ciclo, es decir, desde el día 14 hasta el día 28, la progesterona se encuentra en mucho más alta concentración. ¿Qué más tenemos?
acá les di el mismo gráfico de recién, pero un poquito más grande. Los estrógenos también son responsables de los caracteres sexuales secundarios o los caracteres sexuales. Y bueno, y finalmente tenemos lo que sería el uso de los estrógenos a nivel farmacéutico, es para la elaboración de anticonceptivos orales. Siempre tenemos, como les decía anteriormente, asociaciones entre estrógenos y progesteronas. ¿Cuál es el mecanismo por el cual actúan los anticonceptivos orales? Como nosotros regularmente damos una dosis siempre igual, adecuada y constante, que se mantiene durante 24 horas durante el cuerpo, lo que sucede es que se impide la liberación del óvulo. Se impide la liberación del óvulo. ¿Por qué? Porque no hay disparo de hormona luteinizante. No hay disparo. Porque con esa concentración graduada y constante de la asociación de estrógenos y progesteronas, no hay ovulación. Sí hay desarrollo del endometrio, pero no hay ovulación. Bueno, creo que, ¿qué más tenemos? Acá tengo para presentarle anticonceptivos. Estos son los comunes. Los anticonceptivos, no, los primeros que les mostré eran los que se usaban en el embarazo, que estaban formados solamente por progesteronas. Acá tienen asociaciones en muy baja concentración de estrógenos y progesteronas, sintéticos. Por ejemplo, la drosperinona es un derivado de la progesterona y el etinilestradiol es un derivado del estrógeno. Levonorgestrel es de la progesterona, etinilestradiol también es derivado, como acá, derivado del estrógeno. Acá le puse solamente dos, seguramente conocen muchos más, no solamente de la práctica farmacéutica, sino de la vida privada, de la vida personal. También quiero que sepan que existen los parches transdermales. El único ejemplo que conozco, que creo que está en el mercado en este momento, es el Ebra. Es un parche transdermal, se coloca en alguna parte del cuerpo y desde allí se absorbe. Y también la base es la misma y el mecanismo de acción es la misma. Es una asociación de estrógenos y progesteronas, nada más que en vez de entrar por vía oral al cuerpo, entra a través de la piel. Por eso se llaman parches transdermales. Después tenemos el método del anillo. El anillo tiene estas características. Las marcas que se comercializan ahora son Elerin y Nuvarin. Hay más, me parece que hay otro más. Bueno, ahora no me sale, a ver si lo tengo, no. Pero hay otro más, después nos vamos a acordar. Estos anillos se colocan como si fuera una copita menstrual, y producen eliminación de hormonas. También siempre asociaciones de estrógenos y progesteronas, y el mecanismo de acción es exactamente el mismo. Lo que cambia es la manera de administrarlo. Uno era oral, el otro era a través de la piel, y otro era a través de la inserción en lo que sería la zona del cuello del útero. Después tenemos inyectables. Este no se está consiguiendo mucho en farmacia, pero las chicas lo están consiguiendo en hospitales, mesigina. Y después tenemos la pastilla del día después. También es una asociación en alta concentración de levonorgestrel, que se requiere la toma dentro de las 72 horas de producido el accidente. Creo que no tenemos más nada. No. Dejamos de compartir pantalla. ¿Tienen alguna duda? ¿Se entendió todo esto? Todo este material. Sí, Daniela, espero que no te hayas perdido demasiado de la clase. Igual la clase la estamos grabando. Y el material se los voy a enviar también para que tengan toda la información completa.